Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número 6, donde vamos a leer la palabra. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no han de ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Antes de arrancar, hermanos, con los versículos que acabamos de leer, quiero reiterar lo que dijimos en la introducción que hicimos a la carta a los Corintios cuando iniciamos el estudio, y también a las explicaciones que estuve dando la semana anterior cuando finalizábamos el capítulo 5. Como es una reiteración de lo que ya he dicho en dos oportunidades, solamente lo voy a resumir para entrar en contexto y luego entrar ya a los versículos que acabamos de leer. La correspondencia que hubo entre Pablo y los corintios fue una correspondencia muy abundante. Cartas iban y cartas venían, y al menos se conservaron 6 de esas cartas que Pablo envió a los corintios. De las cartas que los corintios le enviaron a Pablo, no se conservó ninguna, dado que no eran cartas que se consideraban como que tuvieran algún elemento que aportar a la edificación de las iglesias, sino que básicamente eran preguntas que los corintios le hacían a Pablo. Esas preguntas uno las puede deducir a partir de las respuestas que Pablo está dando en las 6 cartas que él envió a los corintios. Cuando hicimos la introducción a esta carta, yo expliqué detalladamente cómo cuando Pablo murió, los creyentes comenzaron a coleccionar todas las cartas que él había escrito y obtuvieron una cantidad de cartas que se sabía que eran auténticas de Pablo, pero que sobrepasaban el número 7.
Entonces, en el afán de quererlas conservar, lo que hicieron los primeros cristianos es que comenzaron a unir varias cartas de Pablo, porque eran 13 en total, para reducirlas a únicamente 7. Y así fue como, por ejemplo, unieron 2 cartas para formar lo que ahora es la carta a los romanos. También unieron otras 2 cartas para formar lo que ahora es la carta a los filipenses. Y en el caso de las 6 cartas que habían a los corintios, las unieron para formar lo que ahora nosotros conocemos como Primera y Segunda de Corintios. En realidad, en Primera de Corintios tenemos fusionadas 4 de las 6 cartas que Pablo envió a esa iglesia. Y en Segunda de Corintios tenemos fusionadas 2 cartas que consideraron los compiladores de las cartas de Pablo que estas 2 cartas que ahora forman Segunda de Corintios trataban temas que no eran tan importantes como los que se tratan en lo que hoy conocemos como Primera de Corintios. Ese fue un criterio que manejaron los primeros compiladores. Si tenían razón o no, ese es otro punto, pero ese fue el criterio que usaron. Ahora, como son 6 cartas, significa que cuando ya uno habla en términos estrictos, no se puede hablar únicamente de Primera y Segunda de Corintios, porque no fueron 2 cartas, sino que fueron 6. Y por eso es que los biblistas, que son las personas que se especializan en el estudio de las escrituras, les han dado letras en lugar de nombres. Y así es como se tiene Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F. Ahora, para confeccionar lo que hoy es Primera de Corintios, lo que hicieron es que tomaron Corintios B. Eso de colocar A, B, C, D, E, F no es arbitrario, sino que se hizo en base a las fechas en que las cartas fueron escritas. Es decir, que Corintios A fue la primera carta, al menos de las que se conservan, que Pablo envió a los corintios. Corintios B sería la segunda que envió, C la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la F, que sería la sexta. Entonces están clasificadas cronológicamente. Entonces los compiladores tomaron Corintios B, y esta carta, Corintios B, es la que sirvió como base para componer lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios. Por eso es que de Corintios B ellos conservaron el prescripto y el proemio, que dicho de una manera más popular, diríamos, es la introducción a la carta, que es la que encontramos en el capítulo 1. Es decir, que esa fue la introducción a Corintios B. En cambio, el cierre, que es ya el capítulo 16, es tomado de Corintios A. Ahora, como la base fue Corintios B, entonces lo que hicieron los compiladores es que tomaron, por ejemplo, Corintios A, que fue la primera que se escribió, y comenzaron a distribuirla dentro de Corintios B. ¿Por qué no simplemente la insertaron toda la carta? Por varias razones. Una era porque entonces iba a haber contradicciones, porque íbamos a tener una carta que iba a tener 2 introducciones y 2 despedidas, lo cual no podía ser con una carta. Esa es una razón. Y la otra razón es que ellos trataron de colocar los contenidos de las otras cartas en un intento de quererlos hacerlos coincidir o darle continuidad con los temas que Pablo trató
en Corintios B. Pero como Pablo trataba diferentes temas, entonces eso obligó a los compiladores y fusionadores de las cartas a los Corintios de tener que fragmentar, por ejemplo, Corintios A. Entonces, se sabe que Corintios A, ellos la cortaron, podríamos decir, en 5 fragmentos. Y los 5 fragmentos los encontramos dentro de lo que ahora es Primera de Corintios, pero no están juntos, sino que están separados en diferentes puntos de lo que hoy es Primera de Corintios. ¿Por qué están separados? Por lo que acabo de explicar, que ellos trataron darle cierta coherencia de los contenidos. Y lo mismo hicieron con Corintios C y con Corintios D, que son las cartas que están dentro de lo que hoy es Primera de Corintios, pero repito, usando como base Corintios B. Los primeros 5 capítulos, que son los que hemos cubierto hasta este momento, corresponden a Corintios B. Más adelante van a volver a aparecer otros fragmentos de Corintios B. Pero en este capítulo 6 encontramos lo que es ya el primer fragmento de lo que fue Corintios A, es decir, la primera carta que Pablo envió a los Corintios, y que le envió incluso antes que Corintios B, que son los primeros 5 capítulos que ya estudiamos. Ahora, este es un fragmento pequeño, porque solamente se trata de los primeros 11 versículos. Entonces, a partir del versículo 12, ahí va a comenzar otro fragmento de otra carta. Y Corintios A, ese va a continuar más adelante, ya a la altura del capítulo 10. Es decir, que si nosotros quisiéramos tener Corintios A, entonces debería comenzar aquí, en el versículo 1 del capítulo 6, y luego ir juntando los fragmentos. Nunca vamos a tener el prescripto ni el proemio de Corintios A, ni la despedida sí, la encontramos en el capítulo 16. Pero nunca vamos a poder encontrar la introducción, porque esa la sustituyeron, la quitaron, para no entrar en contradicción con la introducción que ya se encuentra en Corintios B, y que es la que hemos encontrado como introducción a lo que hoy es Primera de Corintios. Espero, hermanos, no haberle confundido con este pequeño resumen que he hecho, pero era necesario para que usted comprenda que ahora estamos entrando a la consideración, al menos en estos 11 versículos de los cuales hemos leído una parte, de lo que fue la primera carta que Pablo envió a los Corintios. Por eso, hermanos, es que entre el capítulo 5 y el 6 se siente una grada. No solamente porque hay un cambio total del tema que Pablo está desarrollando, al cual nunca más vuelve a hacer referencia, sino que también porque hay un cambio de tono. Corintios B, que es lo que hemos visto hasta ahora, era una carta más conciliadora, pero Corintios A era una carta mucho más confrontativa que Pablo envió. Entonces, rehaciendo la historia, podemos decir, en base pues a los estudios que se han realizado, que Corintios A fue la primera carta que Pablo envió a los Corintios, y esto sucedió en el año 52 de nuestra era, mientras Pablo estaba todavía en Éfeso. Esa carta él la escribió porque habían venido 3 hermanos de Corinto a visitarlo a Éfeso, y estos hermanos
eran Estéfanas, Fortunato y Acaico. Ellos vinieron desde Corinto a Éfeso y le contaron a Pablo los problemas que se estaban dando en Corinto. Entonces Pablo decide enviar su primera carta, que es Corintios A, y que la envíe de regreso con las mismas personas que le habían traído el reporte, que eran los tres hermanos que acabo de mencionar, Estéfanas, Fortunato y Acaico. Esta es una carta bastante dura. Usted lo pudo percibir en los versículos que hemos leído ahora. O sea, Pablo les está hablando bastante fuerte, bastante recio. Entonces, ese es el contexto en el cual nos encontramos y es lo que hoy vamos a comenzar a examinar. Entonces, en el versículo 1 dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Cuando Pablo habla ahí de que si alguno tiene un pleito con otro, no se refiere, hermanos, a un pleito en el sentido de que había algún hermano que estaba en una discusión con otro creyente. No se refiere a eso, sino que está hablando de un pleito, pero de carácter legal. Tratando de entender lo que Pablo está diciendo, parece que lo que ocurría era que dentro de la iglesia de Corinto había ciertas disputas o pleitos, como dice esta traducción, por cuestiones de propiedades. Entonces sucede que los miembros más pudientes de la iglesia de Corinto llevaban ante los tribunales a los mismos hermanos de la iglesia para demandarlos legalmente sobre temas de propiedades, para que un juez decidiera quién era el culpable, quién era el inocente o a quién legítimamente le correspondía determinada propiedad. Entonces Pablo les está diciendo: ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los incrédulos en vez de acudir a los creyentes? Entonces note que para Pablo esto es un escándalo, y por eso él dice: ¿cómo se atreven? ¿Cómo es que llevan estos casos ante instancias judiciales? Pero lo que más Pablo está señalando es que los jueces, que eran los que iban a determinar o a dirimir un pleito entre creyentes, eran incrédulos. Y Pablo dice: ¿por qué no se lo dejan mejor a que sean los mismos creyentes los que resuelvan los conflictos que hay entre creyentes? Entonces usted puede ver que para Pablo esto era un escándalo. Pero, hermanos, en la actualidad eso no tiene por qué ser un escándalo. Es decir, que usted se encuentra en una situación, pues la que sea, pero de carácter legal, y usted va ante una autoridad y busca que se le haga justicia por algo que está enfrentando. O sea, eso es algo que hoy, hermanos, se ve totalmente natural, ¿verdad? Entonces, si hoy se ve natural, ¿qué era lo diferente que tenía en la época de Pablo para que él se escandalizara tanto? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es esto: es la manera como trabajan los jueces. Había dos elementos que llevaban a Pablo a este tipo de escándalo. El primero era su trasfondo. Recuerda que él era un judío, y recuerda que dentro del judaísmo
las mismas autoridades religiosas eran las autoridades judiciales, eran los mismos. Si no, ahí lo puede usted ver en el libro de Jueces, para comenzar ahí. Uno podría comenzar antes con Moisés. Moisés no solamente era el hombre de Dios, sino que también era el que juzgaba los pleitos que había entre israelitas, que por eso su suegro Jetro le dio la sugerencia que en lugar de estar él matándose todo el día atendiendo interminables casos de pleitos, que mejor nombrara 70 jueces bajo la autoridad de él y que vieran los casos cotidianos y que él iba a atender únicamente los casos más difíciles. Luego, durante el periodo de los jueces, fíjese cómo se llamaban: jueces. Es decir, eran los que establecían justicia, los que dirimían estos pleitos, pero al mismo tiempo eran los hombres que Dios levantaba, y mujeres, porque también ahí estaba Débora, que el Espíritu Santo venía sobre ellos y Dios los usaba. Entonces, el mismo hombre o mujer de Dios era juez al mismo tiempo. En la monarquía, de igual forma, los reyes, al mismo tiempo que eran dirigentes políticos y jueces, porque eran reyes, eran también los guías espirituales. Y eso había sido así por milenios. Por eso recuerde que Jesús fue juzgado ¿por quién? Por el sumo sacerdote, por el Sanedrín. ¿Y quiénes eran los miembros del Sanedrín? Los dirigentes religiosos. Ahí estaban los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Entonces, para Pablo, el tema de la justicia y de los líos y problemas que se daban entre creyentes tenían que ser resueltos dentro de la iglesia. Igual que en Israel, que eran los dirigentes del judaísmo los que resolvían los problemas. Todo problema legal les correspondía a ellos. Es decir, no había una separación como la hay ahora entre Estado y religión, o Estado e iglesia, si se quiere decir así, que hoy son cosas independientes. Ahí no era lo mismo. Ese era un elemento. Ahora, el otro elemento, hermanos, era que en la determinación de la justicia a veces había casos que eran muy difíciles. En una época cuando no había elementos de prueba como los tenemos hoy en día. O sea, en esta época no había, por ejemplo, conocimiento que los seres humanos tenemos huellas dactilares y que no hay dos que sean iguales. Cada persona, sus huellas digitales, como se le llama, son únicas y no hay otro ser humano en el planeta que tenga otras iguales. Menos se iba a saber acerca de tipo de sangre, menos de pruebas de ADN. Es decir, los elementos de prueba no los había. O sea, lo único que sobre lo cual se determinaban las causas era sobre la base de los testigos. Pero ¿qué ocurría con aquellos casos en los cuales no había testigos? ¿Cómo podían los jueces dictaminar? Habían casos difíciles y la misma ley de Moisés determinaba eso. Por ejemplo, y esto ahí lo puede usted encontrar en la ley de Moisés. Cuando había un hombre casado y que por alguna razón
tenía sospechas de que su esposa le había sido infiel, él podía ir delante del sacerdote, porque como era lo mismo, ¿verdad? Juez y sacerdote era lo mismo. Entonces llegaba y le decía al sacerdote: mire, señor sacerdote, aquí le traigo a mi esposa, porque fíjese que yo tengo una fuerte sospecha que ella me ha sido infiel. Entonces, el sacerdote le podía preguntar: ah, ¿cómo no, señor? ¿Y usted ya le preguntó a ella si le ha sido infiel? Sí. ¿Y qué dijo ella? Que no. ¿Y no le basta la palabra de ella? No, no me basta. Bueno, es más, la palabra de la mujer no tenía validez dentro de ningún juicio por el hecho de ser mujer. Solo valía la palabra del hombre. Entonces, y obviamente, recuerde que la infidelidad en Israel se castigaba con la pena de muerte. Entonces, aunque se le preguntara a la mujer, ¿qué mujer iba a decir que sí, sabiendo que le iban a matar? Entonces, lo que iba a hacer es negar. Entonces, pero aquí venimos, señor sacerdote. Entonces, el sacerdote le decía: mire, ¿y usted la vio? No, no, yo no la he visto. ¿Alguien la ha visto? ¿Algún vecino? ¿Alguien? No, nadie la ha visto. Y entonces, ¿usted de dónde saca esa idea? Es que yo he visto algunos indicios. Yo no puedo decir que la he visto con otro hombre, pero he encontrado elementos que me crean esta fuerte sospecha. Y por eso venimos, señor sacerdote, para que usted nos diga si soy yo el que está pensando mal o si mi esposa en realidad me ha sido infiel. Díganos usted. ¿Y ese sacerdote cómo hacía para saber si la mujer había sido fiel o no? O sea, humanamente, ¿cómo se hacía eso? No había forma. No había testigos. Y como todos los juicios se determinaban sobre la base de los testigos, pero en ese caso no había. Entonces Moisés había establecido en un caso así que se iba a utilizar una fórmula que se llamaba las aguas amargas. Ese era el nombre que recibía. Entonces, lo que el sacerdote tenía que hacer es que tomaba un vaso con agua, recogía polvo de ahí del templo o del tabernáculo, dependiendo en qué momento histórico estuvieran. La cosa es que recogía el polvo y lo echaba sobre las aguas. Y luego se lo presentaba a la mujer y le decía: mira, tienes que beberlo. Y le decía el sacerdote estas palabras: si tú eres inocente, si esto es simplemente trauma de tu esposo, entonces al beber estas aguas no te va a ocurrir nada. Pero si en verdad has sido infiel, cuando bebas esta agua te va a amargar el vientre. Por eso se llamaban aguas amargas. Y se te va a inflamar el vientre. Entonces, si la mujer enfermaba, eso era la evidencia de que sí había sido infiel. Pero entonces note, ¿quién era el que determinaba en ese caso si había infidelidad o no? No era el hombre, porque no se podía. Entonces, ¿cómo se impartía culpabilidad o absolución? En base a un elemento de carácter sobrenatural, que en el caso del judaísmo, pues era Dios el que estaba de por medio de eso. Pero casos como ese, hermanos, se daban no solo entre israelitas, se daban en el mundo, se daban en Corinto. Ahora, aquí viene el punto: ¿cómo hacían los jueces paganos, incrédulos, como lo llama Pablo acá, para dirimir casos en donde no se sabía? No solamente estaba, hermanos, en Israel el tema de la infidelidad,
también estaba previsto, por ejemplo, si de repente se encontraba un hombre que lo habían matado en el campo y no había testigos, no había nadie que dijera yo vi, es que iba con fulano, o sea, nadie daba testimonio, pero ahí estaba el hombre muerto. ¿Quién lo había matado? De acuerdo a la ley de Moisés había que encontrar, porque matar a un ser humano era lo peor que podía ocurrir dentro de Israel. Pero si no había testigos, ¿a quién se culpaba? Entonces, eso lo tenía previsto la ley de Moisés. Entonces, ¿qué se hacía en ese caso? Entonces, Moisés dijo, lo que hay que hacer es que hay que ver dónde quedó ubicado el cuerpo del hombre asesinado y medir cuál es la población más cercana. Y suponiendo que la población más cercana era un pueblito por ahí, el nombre que tuviera, entonces ahí tenía que llegar el sacerdote y hacer expiación por todo ese pueblo, para que esa sangre que había sido derramada en un homicidio o asesinato no se le fuera a cobrar a todo Israel. Pero no había manera de saber o determinar. Hoy usted sabe de que para eso existe la criminalística, ¿no? Que si encuentran un cuerpo y no se sabe quién lo mató, pues simplemente comienzan a recoger evidencias, huellas dactilares, todas las técnicas que tienen para poder determinar quién fue el culpable. Pero en esa época no. Ahí le estoy hablando de Israel. Pero, ¿y entre los paganos? ¿Cómo hacían ellos cuando había casos en los cuales no había testigos, no se podía determinar? De seguro tenían sus recursos de carácter religioso. Eran algo así como esotérico, ¿verdad? Algo como supersticiones, pero eran mecanismos por los cuales ellos trataban de impartir justicia. Ese era el punto. Recuerde que estamos diciendo que lo que escandalizaba a Pablo eran dos cosas. Primero, su trasfondo judío, que él estaba acostumbrado que los problemas dentro del pueblo de Dios se resuelven dentro del pueblo de Dios. Esa era su formación, número uno. Y número dos, que él sabía que al ir a los incrédulos, probablemente los incrédulos iban a invocar a, no sé, Afrodita o algún dios pagano, qué sé yo, para que a través de algún agüero se pudiera determinar quién era el culpable y quién inocente, o quién tenía la razón y quién estaba estafando. Entonces, obviamente, bajo ese contexto, Pablo dice: ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a ir ante los paganos, ante los jueces incrédulos, que quizás lo que van a hacer es degollar una gallina y le van a sacar el corazón, y en base a eso determinar quién es el culpable, invocando quién sabe a qué ídolo? ¿Cómo es eso? Dice Pablo, cuando ustedes son la iglesia, el cuerpo del Cristo viviente. A eso se debe el escándalo que él sentía. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros, o sea, acudir a una instancia como la Procuraduría General de la República, o ir a un juzgado, o ir a la fiscalía, hermano, para nosotros es lo más normal. Y no solo eso, sino que ahora, bueno, yo nunca he ido a la fiscalía, por ejemplo, pero supongo que ahí ha de haber muchos hermanos, muchas hermanas que trabajan en el lugar. Entonces, significa que el consejo que Pablo está dando acá ya no vale para nosotros. Sí vale, porque
hay un principio que es el que él enseña y es el que vamos a considerar. Pero es importante, hermanos, no perder de vista que no es que lo que Pablo veía un escándalo hoy lo sea. O sea, porque hay muchas veces, hermanos, la mentalidad en los creyentes de que no, todo hay que dejárselo al Señor. No, mi juez es el Señor, mi abogado es Cristo. Hasta hay un himno, ¿verdad?, que así se llama: yo tengo un abogado que siempre me defiende. Y entonces como que la enseñanza es de que no, un creyente nunca debe hacer eso. O una mujer, por ejemplo, que es víctima de violencia intrafamiliar, no, ¿cómo va a creer que usted va a ir a denunciar a su esposo? No, mejor oremos. O sea, lo que va a pasar es que la van a matar a ella, ¿no? Y no le estoy exagerando. Ya ha habido casos en la iglesia. Bueno, al menos yo conozco uno, en donde la hermana sufría violencia, y eso fue hace muchos años atrás. Violencia grave de parte de su esposo, que también venía a la iglesia. Y aquí lo que le decían las hermanas y los hermanos era: hermana, hay que seguir orando, estamos orando por usted. Hasta que la mató. La mató y luego él se suicidó. Pero si hubiera habido, hermanos, un aviso oportuno a las autoridades, pues le hubieran colocado. Es que también está el error de que creen, es que ¿cómo va a ser? Yo que gano con que lo lleven preso. Es que no lo van a llevar preso. Ese es otro error. Lo que van a hacer es que primero lo mandan a llamar y le dicen: oiga, caballero, ¿y qué le ocurre a usted? Si él no se enmienda y sigue usando de violencia, entonces ya le ponen las medidas cautelares que son para protegerla. Si aún así él las rompe, entonces eso ya es grave, porque ahí sí, ahí ya lo puede detener la policía si lo encuentran infringiendo una de las medidas cautelares que le han dado. Y si eso sigue y la agresión que él hace constituye delito, la persona puede ser capturada, ser llevada a juicio y ser condenada. Pero eso estoy hablando ya que son etapas muy posteriores. Pero si una persona con medidas cautelares es capaz de seguir usando de violencia, ese es alguien que no se va a detener por mucho consejo y oración que usted haga. Entonces, esta recomendación de Pablo no significa que usted como creyente no pueda apelar a instancias legales. Se debe hacer, pero tampoco tenemos que perder de vista el otro principio que le digo, que es el que hace valedera esta enseñanza de Pablo. ¿Y cuál es el principio? Veámoslo, dice versículo 2: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Ahí Pablo se va al futuro y nos coloca en el juicio del trono blanco, o juicio final, como se le llama también. Entonces Pablo dice: oiga, ¿y ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo? El juez supremo es el Señor Jesús. Pero nosotros, la iglesia del Señor, seremos sus asistentes. Con Él vamos a juzgar al mundo, a toda la humanidad, desde Caín hasta el último de los seres humanos que haya nacido. Y dice el versículo 2: si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? Es que eso de que ellos peleaban, que se cree que era por cuestión de propiedades. Entonces ahí el tema es que mire, aquí estaba el lindero, y este hermano vino y me lo movió, me lo hizo para acá, me ha quitado 1 metro. Entonces Pablo dice: eso es insignificante. Dirimir eso es insignificante en relación a la gran realidad que vamos a tener que juzgar al mundo. A nosotros, hermanos, nos va a tocar juzgar
criminales de guerra, asesinos en serie, estafadores, ladrones, pero no carteristas, sino que de esos ladrones finos y que nunca los encuentran y se mueren, y nunca el ser humano pudo resolver esas cosas. Entonces, si nos va a tocar ese tipo de situaciones, es insignificante cualquier problema que pueda haber entre hermanos. Versículo 3: ¿no saben que aún a los ángeles juzgaremos? O sea, si juzgar al mundo le parece pequeño, la verdad, dice Pablo, es que también vamos a juzgar a los ángeles, porque recuerde que hay ángeles caídos, que la carta de Judas dice que no guardaron su dignidad, son los que se convirtieron en demonios. Entonces, a nosotros, a la iglesia, nos va a tocar juzgarlos también. Entonces, si vamos a juzgar a ángeles, ¿cómo no podremos resolver problemas que se dan dentro de la iglesia? Por eso dice el versículo 3: ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Si vamos a juzgar cosas de la eternidad, de seres inmateriales como son los ángeles, ¿cuánto más no deberemos hacerlo con las cosas de esta vida? Sobre ese argumento es que viene Pablo y dice el versículo 4: por tanto, si tienen pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Este versículo, hermanos, es de difícil traducción. Es un quebradero de cabeza para los traductores. Y obviamente cuando hay dificultades de traducción, pues cada traductor o equipos de traductores tienen sus propias opiniones de cómo se debe traducir. Pero la manera como lo estamos leyendo acá, y también cómo lo tradujo Casiodoro de Reina, es la que se reconoce como, no es que no tenga dificultades, pero es la que tiene menos dificultades y es la que le da más coherencia al contexto que Pablo está hablando. Entonces, como no nos vamos a meter en ese tema de la traducción, entonces demos por sentado que esto es lo que se acepta como la traducción más factible. Entonces, veamos cuál es el argumento. Entonces dice: si tienen pleitos sobre asuntos de esta vida, entonces preguntan. O sea, este es un tema, todo un tema de traducción, porque algunos dicen que es un imperativo, otros dicen que es una pregunta, pero la mayoría va por el lado de que es pregunta. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, cuesta un poco entender, ¿verdad? Imagínense, aunque ya está traducido, cuesta entender. Y si usted la ve, por ejemplo, cómo tradujo Casiodoro de Reina, la pregunta es: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Igual, ¿verdad? Uno queda, ¿qué quiere decir con eso? Lo que Pablo quiere decir es: ¿cómo es que cuando tienen pleitos entre ustedes van a los incrédulos, los cuales no cuentan para nada ante la iglesia? ¿Por qué no cuentan para nada ante la iglesia? Porque son incrédulos. Entonces, ¿qué autoridad tiene un incrédulo, un pagano, sobre la iglesia? Nada, nada. No cuenta para nada. Entonces dice: ¿cómo es entonces que ponen como jueces a los que no cuentan para nada? Entonces, hoy sí viene ya el consejo de él. Y dice, versículo 5: digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio para juzgar un pleito entre creyentes? Ese es
bueno, es una pregunta, ¿no? Pero ahí está la recomendación de Pablo. Lo que deben hacer, dice, es que cuando hay pleitos entre hermanos, por propiedades o por cualquier otra razón, busquen al más sabio de la congregación, al más sabio de la iglesia, que cada uno cuente su parte y que este sabio sea el que determine quién tiene la razón y quién no, quién es culpable y quién es inocente. Entonces hay que buscar personas sabias. Hay que buscar personas sabias para que puedan resolver este tipo de situaciones. Pero es lo que la iglesia no hacía. Este principio, hermanos, es valedero, porque mientras haya casos, situaciones en donde las dos partes concuerdan y dicen, vaya, está bien, tenemos una diferencia, no nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a la iglesia, digámosle al pastor o a los ancianos, mire, tenemos esta discusión y queremos que la iglesia designe a alguien para que nos escuche, y lo que ese sabio diga, los dos lo vamos a acatar. Si eso fuera posible, eso sería lo ideal, hermanos, que pudiéramos resolver entre nosotros los problemas, que no fuera necesario ir ante instancias judiciales. Pero lastimosamente hay casos donde no se puede y hay que acudir, ¿verdad? Para eso están las leyes, para eso están las instancias judiciales precisamente. Pero si las personas concuerdan y dicen, no, no, está bien, lo que ustedes determinen, eso va a ser. Hace, hermanos, un tiempo conté aquí, no sé si fue en un día martes o otro, pero la cosa es que hace años atrás también se dio un caso con unas iglesias, una denominación realmente, una denominación aquí en El Salvador, que por cuestiones de doctrina entraron en conflictos y se dividieron. Pero ellos tenían muchas propiedades, terrenos, edificios, y a veces había iglesias divididas que habían, por ejemplo, comprado un terreno y construido un edificio. Y la cuestión era que se peleaban las propiedades, porque todos habían puesto dinero. Imagínense una iglesia donde entre todos se compró el terreno, entre todos se construyó, y de repente deciden dividirse y la mitad se va y la otra mitad. ¿Quiénes se van a quedar ahí? ¿Cuál mitad se queda? No pueden partir por mitad el edificio, ¿verdad? Y vender una parte y quedarse con la otra. Entonces, lo que ocurrió es que, bueno, esto, hermano, hubo muchos, como era una denominación grande, era cantidad de casos así, de propiedades. Incluso había una frecuencia radial que tenían que también entró en conflicto. Entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces, comenzaron a hacerlo, hermano, en instancias judiciales, pero no solo eso, sino que lo hicieron público. Y en los periódicos publicaban diciendo que fulano y mengano, que eran pastores, ¿verdad?, son ladrones porque le quieren quitar a la iglesia esto, esto y esto. Y después aquellos decían, no, los ladrones son ustedes. Era fea la situación. Si usted lee periódicos, esto fue hace, no sé, 15 años atrás, algo así. Si se recuerda de haber leído algo de eso, pues es del caso que le estoy mencionando. Entonces, como era ya escandaloso, entonces la Alianza Evangélica intervino y les dijo, hermanos, no sigan en esto, o sea, lo que está siendo dañado es el testimonio de la iglesia evangélica. Entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Y el acuerdo fue
que las dos partes en que se había dividido esa denominación iban a presentar sus argumentos, sus razones ante la directiva de la Alianza Evangélica de ese tiempo, que habría que buscar quiénes eran. Y ellos iban a determinar qué le quedaba a quién. Y el acuerdo de las dos partes era: lo que ellos digan, lo vamos a aceptar. Y se hizo. Entonces cada una de las partes presentaba ante la directiva: mire, es por esta razón, nosotros tenemos tanto tiempo, es que a mí me ha quedado el 70% de la gente, por lo tanto es el 30%. Y todos los oyeron, a todos. Largo fue eso y tomó su tiempo, pero al final ellos comenzaron a determinar: bueno, en este caso debe quedarle a fulano, en este otro caso lo mejor es que vendan la propiedad, dividan el dinero equitativamente. Y así fueron resolviendo. ¿Y sabe qué pasó al final? Ninguna de las dos partes acataron y volvieron a pelearse. Y esta vez, bueno, eso a mí no me consta, pero yo he oído gente que estuvo cerca de eso, que hasta con armas se amenazaron y se hizo pedazo la denominación. Bueno, hasta el día de hoy siguen divididos y las cosas se resolvieron así, por la fuerza. Ese es el punto, que la iglesia puede hacerlo, pero si hay voluntad en las personas de verdad acatar lo que se va a determinar. Entonces dice Pablo: deberían nombrar a un sabio que resuelva las cosas. Pero en el 6 dice: pero al contrario, un hermano demanda a otro. Y esto dice ante los incrédulos. Ahora, ese es un aspecto. Hablando de otro aspecto, dice Pablo en el versículo 7, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Es decir, el problema no solo era buscar que los paganos solucionaran problemas de creyentes. Ese era un problema, pero además de eso ya es un problema que hayan pleitos. Es que no debería haber pleitos entre hermanos. ¿Y cómo podemos hacer para que no haya pleitos entre nosotros? Ahí Pablo lo dice en el versículo 7. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor que los defrauden? Entonces dice Pablo: en lugar de yo iniciar un pleito contra un hermano por una injusticia que me ha hecho, entonces mejor lo que voy a hacer es aguantarme la injusticia. Pero mire, es injusto lo que le está diciendo. Sí, es injusto, pero prefiero que me den un trato injusto y sufrir una estafa, sufrir ser defraudado, sufrir una injusticia, que estar empleitado con mi hermano. Eso sería lo correcto, dice Pablo. Pero no lo hacen, sino que entran en pleito. Y peor, entran en pleito y van delante de los paganos. Por eso es que Pablo termina en el versículo 6 diciendo: al contrario de soportar el mal, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Perdón, estamos en el 8. Lejos de eso, dice, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. O sea, en lugar de soportar la injusticia, la cometen. Y conste que se trata de sus hermanos. Menos mal, dice Pablo, que están defraudando y tratando injustamente a sus hermanos en Cristo. ¿Cómo no va a ser con otros? Si a los hermanos tratan así, ¿cómo no va a ser con otros? Por eso Pablo les dice: para avergonzarlos lo digo. Entonces la enseñanza, hermanos, que Pablo nos transmite acá es que cuando se dan las condiciones, ese es el punto, y cuando las partes que están enfrascadas en algún tipo de problema tratan de solucionar las cosas, pero los dos están dispuestos
Primero, están de acuerdo en que la iglesia, nombrando a un sabio, medie en la situación. Y segundo, que estén dispuestos a que van a acatar, que van a estar de acuerdo con lo que ese sabio determine. Claro, el sabio tiene que hacerlo, hay que ver, tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios para ver cómo hace. Pero cuando hay las condiciones, se puede hacer. Cuando las personas dicen, mira, a mí la iglesia me va a venir a decir lo que yo voy a hacer. No, papito, no, yo tengo mis derechos. Entonces no se puede. Entonces ahí sí hay que ir a las instancias judiciales. Pero digo, cuando hay voluntad y esa voluntad llega al punto de aceptar lo que diga la persona, se puede poner en práctica el consejo de Pablo, de resolver las cosas entre nosotros para que no vayan a suceder más. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces para ser sabios. Espero que hayamos comprendido la enseñanza que Pablo nos da acá y que la llevemos a la práctica en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos las gracias por las personas que han pasado acá al frente. Y también te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra, para alcanzar la vida, el perdón que solo en ti podemos encontrar. Señor, cuán necesitados estamos de ser lavados, de ser perdonados, de ser transformados. Por ello, Padre, bendice cada persona que se entrega a ti y te rogamos que nos ayudes a todos como hijos tuyos a tener la capacidad y la humildad para resolver conflictos, malos entendidos, y que seamos capaces de acatar. Y también, Señor, en aquellas situaciones donde la intervención de los sabios no es acatada, que nos den la valentía para acudir a las instancias judiciales a fin de proteger las familias, los niños, las mujeres y todos aquellos que sufren agravios. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén.